Durante años, el mundo creyó que el ejército alemán era imparable, una máquina perfecta de guerra capaz de conquistar Europa en cuestión de meses. Pero lo que casi nadie sabe, es que dentro de esa misma máquina ya había grietas desde el principio. No eran grietas visibles para el mundo exterior. No aparecían en los desfiles militares, ni en los reportes de propaganda, ni en las victorias rápidas que se mostraban en los noticieros de la época. Eran grietas internas. Pequeñas decisiones mal calculadas. Tensiones entre comandantes. Problemas logísticos que se ignoraban porque la velocidad de las conquistas hacía que todo pareciera bajo control. Y, sobre todo, una mentalidad que comenzaba a crecer dentro del alto mando alemán, la idea peligrosa de que la guerra ya estaba prácticamente ganada. Y cuando un ejército empieza a creer que es invencible, deja de prepararse para perder. Porque la verdadera pregunta no es cómo Alemania perdió la guerra, sino algo mucho más inquietante. ¿Cómo un ejército considerado el más temido del mundo, ya estaba condenado incluso cuando parecía invencible? Lo que vas a ver ahora, no es la historia oficial. Es lo que ocurre cuando la apariencia de perfección empieza a ocultar una realidad mucho más frágil. A finales de los años 30, Alemania no solo estaba preparando un ejército. Estaba construyendo una ilusión. Una imagen cuidadosamente diseñada para que el mundo entero creyera que estaba frente a algo completamente nuevo en la historia militar. Una fuerza armada capaz de moverse más rápido que cualquier otra, de reaccionar sin errores, de coordinar ataques con una precisión casi matemática. La llamada guerra relámpago, el Blitzkrieg, no era simplemente una táctica militar. Era una demostración de poder psicológico. Una forma de guerra diseñada no solo para derrotar al enemigo, sino para quebrarlo antes incluso de que pudiera reaccionar. Y al principio, funcionó de forma aterradora. Polonia cayó en semanas. Francia colapsó con una velocidad que sorprendió incluso a los estrategas más experimentados del mundo. Países enteros se rindieron o se desmoronaron antes de comprender completamente lo que estaba ocurriendo. Desde afuera, parecía imposible detenerlos. Y ese fue el momento en que el mito se consolidó. El ejército alemán es invencible. Pero lo que nadie veía, era que cada victoria estaba escondiendo un problema más profundo. Mientras el mundo observaba los triunfos en el campo de batalla, dentro del sistema militar alemán comenzaban a acumularse tensiones que nadie quería detener para analizar. Los comandantes en el frente no siempre recibían información clara o actualizada. Las órdenes desde el alto mando cambiaban con frecuencia, muchas veces basadas más en la presión del momento que en una evaluación real del terreno. Y la logística, ese elemento silencioso pero crucial en cualquier guerra moderna, empezaba a estirarse más allá de sus límites reales. Cada nuevo territorio conquistado no solo representaba una victoria, también significaba una línea de suministro más larga, más vulnerable, más difícil de proteger. Pero ese problema era ignorado. Porque la velocidad de las victorias hacía que cualquier advertencia pareciera exagerada. Y dentro del propio liderazgo alemán comenzó a formarse una idea cada vez más peligrosa. Si todo estaba funcionando tan bien, entonces no había razón para cambiar nada. El éxito, en lugar de generar prudencia, comenzó a generar confianza absoluta. Una confianza que poco a poco se transformó en arrogancia estratégica. Y en la guerra, la arrogancia siempre llega antes del error. El ejército alemán, visto desde lejos, parecía una máquina perfectamente sincronizada. Divisiones blindadas avanzando como si fueran una sola entidad. Ataques coordinados que rompían líneas defensivas en cuestión de horas. Comunicaciones rápidas, decisiones inmediatas, una sensación constante de movimiento imparable. Pero por dentro, esa máquina dependía de un equilibrio extremadamente delicado. Dependía de combustible que tenía que recorrer distancias cada vez mayores.
Dependía de rutas ferroviarias que no siempre podían adaptarse a la velocidad de la expansión. Dependía de una coordinación centralizada que, cuanto más grande se volvía el territorio, más difícil era de mantener. Y lo más peligroso de todo, dependía de la idea de que la guerra seguiría siendo rápida. Pero la guerra nunca se mantiene rápida para siempre. Mientras Alemania avanzaba, el enemigo no desaparecía. Aprendía. Analizaba cada movimiento. Observaba patrones. Identificaba debilidades que al principio eran invisibles en medio del caos de las derrotas iniciales. Y poco a poco, una verdad empezó a emerger en silencio, sin titulares, sin propaganda, sin reconocimiento inmediato. Alemania no era invencible. Solo estaba siendo más rápida que sus enemigos. Pero la velocidad no gana guerras largas. Solo compra tiempo. Y ese tiempo, tarde o temprano, siempre se acaba. Dentro del alto mando alemán, sin embargo, esa realidad aún no era completamente aceptada. La sensación de control era demasiado fuerte. Cada nueva victoria reforzaba la idea de que el sistema funcionaba perfectamente, de que las decisiones tomadas eran correctas, de que el avance era inevitable. Y así, sin darse cuenta, el ejército más temido del mundo comenzó a entrar en una fase mucho más peligrosa que cualquier batalla. La fase en la que un ejército deja de corregir sus errores porque cree que ya no los tiene. Y en ese punto exacto, la historia empieza a cambiar. Porque el mayor peligro ya no estaba en el enemigo. Estaba en la propia estructura que habían construido. En la siguiente parte, lo que parecía una ventaja absoluta empezará a convertirse en un problema imposible de controlar. Y ahí es donde todo realmente comienza a desmoronarse. En la primera parte entendimos cómo nació la ilusión de invencibilidad del ejército alemán, ahora comienza a revelarse algo mucho más inquietante, la forma en que esa misma ilusión empezó a volverse contra ellos sin que nadie lo notara a tiempo. Porque mientras el mundo seguía observando las victorias rápidas, dentro del sistema alemán algo estaba cambiando de forma silenciosa, casi invisible. No era una derrota militar todavía, era algo más peligroso, una deformación interna provocada por el propio éxito. Cada territorio conquistado no solo ampliaba el poder de Alemania, también ampliaba su carga. Más terreno significaba más líneas que proteger, más rutas que mantener abiertas, más recursos que mover constantemente para sostener el avance. Y sin embargo, la mentalidad del alto mando seguía siendo la misma: avanzar rápido, golpear fuerte, no detenerse. El problema es que una guerra no se adapta a los deseos de quien la inicia. Se adapta a la realidad. Y la realidad empezaba a volverse cada vez más pesada. En el papel, el ejército alemán seguía pareciendo una estructura perfecta. Pero en la práctica, las distancias estaban creciendo más rápido que la capacidad de control. Las divisiones blindadas podían avanzar con una velocidad impresionante, pero el combustible, la munición y el apoyo logístico no siempre llegaban a tiempo. Y cuando eso ocurría, las unidades más avanzadas quedaban aisladas, expuestas, obligadas a esperar en territorios que todavía no estaban completamente asegurados. Pero estos problemas no se trataban como señales de alarma. Se trataban como excepciones. Y esa es una de las trampas más peligrosas en cualquier conflicto, cuando los errores empiezan a ser vistos como casos aislados en lugar de patrones. Mientras tanto, dentro del alto mando alemán, la presión era completamente diferente. Las victorias rápidas habían creado una expectativa interna casi imposible de sostener. Cada nueva operación debía ser más rápida, más decisiva, más espectacular que la anterior. Y eso empujaba a los comandantes a tomar decisiones cada vez más arriesgadas, no necesariamente porque fueran estratégicamente correctas, sino porque el sistema entero ya estaba acostumbrado al éxito inmediato. La guerra empezó a dejar de ser una serie de decisiones calculadas, y comenzó a convertirse en una carrera contra el tiempo.
Y en una carrera así, el que más se desgasta no siempre es el que pierde primero en el campo de batalla, sino el que no puede mantener su propio ritmo. Fuera de Alemania, los enemigos también estaban cambiando. Al principio, muchos habían subestimado la velocidad del avance alemán. Pero después de las primeras derrotas, comenzaron a reorganizarse de forma distinta. Ya no intentaban competir en velocidad. Empezaban a pensar en resistencia, en profundidad, en desgaste. Y eso era algo que el modelo alemán no estaba preparado para enfrentar completamente. Porque su éxito dependía de romper al enemigo antes de que pudiera adaptarse. Pero cuando el enemigo sobrevive el primer impacto, empieza a aprender. Y un enemigo que aprende bajo presión se vuelve mucho más peligroso que uno que simplemente resiste. En ese punto, algo clave comenzó a ocurrir. Las victorias alemanas seguían existiendo, pero ya no eran tan limpias, ni tan rápidas, ni tan decisivas como antes. Las campañas empezaban a alargarse. Las resistencias eran más fuertes. Las pérdidas comenzaban a acumularse de una forma que ya no podía ocultarse tan fácilmente detrás de la propaganda. Pero incluso con esas señales, el sistema interno seguía empujando hacia adelante. Porque detenerse era impensable. Y ahí es donde aparece uno de los elementos más importantes de toda esta historia, la dependencia psicológica del éxito. Cuando un sistema militar empieza a asociar su identidad con la invencibilidad, cualquier señal de desaceleración se percibe como una amenaza existencial. No como un ajuste estratégico, sino como una posible debilidad inaceptable. Y eso hace que, en lugar de corregir el rumbo, el sistema intente acelerar aún más. Es una paradoja peligrosa. Cuanto más difícil se vuelve avanzar, más presión existe para avanzar más rápido. Y eso solo aumenta los errores. Mientras tanto, la estructura logística seguía estirándose hasta su límite. Las rutas de suministro atravesaban territorios cada vez más amplios, con más puntos vulnerables. El mantenimiento de vehículos, el transporte de combustible, la distribución de munición, todo dependía de una cadena cada vez más larga y frágil. Y en la guerra moderna, una cadena logística frágil no es un detalle técnico, es una debilidad estructural. Pero desde la perspectiva del alto mando, estas complicaciones no eran suficientes para detener la maquinaria. Porque la maquinaria seguía avanzando. Y mientras avanza, parece que todo está bajo control. Hasta que deja de estarlo. En paralelo, los comandantes en el terreno empezaban a notar algo que no se reflejaba completamente en los informes oficiales, el desgaste humano. Las tropas que habían participado en las primeras campañas no eran las mismas meses después. El ritmo de avance, la presión constante, la falta de descanso adecuado y la extensión de las líneas de combate estaban empezando a afectar la capacidad real de respuesta. Pero estas señales tampoco eran suficientes para cambiar la estrategia general. Porque la narrativa dominante seguía siendo la misma, el ejército alemán sigue ganando. Y mientras se gana, no se cuestiona el sistema. Pero en la guerra, las apariencias pueden sostenerse solo por un tiempo limitado. Y ese tiempo, estaba empezando a agotarse más rápido de lo que nadie quería admitir. En la siguiente parte, vamos a entrar en un punto clave donde esta tensión interna comienza a encontrarse con algo mucho más grande, mucho más frío y mucho más difícil de controlar. Porque el verdadero problema no era solo lo que estaba pasando dentro del ejército alemán. A medida que la guerra avanzaba, el ejército alemán seguía dando la impresión de control absoluto, pero por dentro la realidad comenzaba a cambiar de forma irreversible. Las victorias aún existían, sí, pero ya no tenían la misma velocidad ni la misma facilidad del inicio. Cada nueva campaña requería más recursos, más planificación y más esfuerzo para lograr resultados que antes parecían automáticos. Y lo más importante, cada victoria empezaba a costar más. Esto es algo que rara vez se percibe en el momento.
Cuando un ejército está acostumbrado a ganar rápido, no mide el desgaste acumulado. Solo ve el resultado final: territorio conquistado, enemigos derrotados, avance continuo. Pero debajo de esa superficie, el sistema ya estaba entrando en una fase crítica de sobrecarga. Las líneas de suministro, que antes funcionaban con relativa eficiencia, comenzaban a mostrar retrasos constantes. El combustible no siempre llegaba a tiempo. Las unidades avanzadas, que dependían de velocidad y coordinación, empezaban a operar con menos apoyo del necesario. Y en una guerra basada en la movilidad, perder coordinación es el inicio de un problema mucho mayor. Aún así, el alto mando no cambiaba la estrategia. Porque cambiar la estrategia significaba admitir que algo no estaba funcionando como se esperaba. Y en ese momento, Alemania aún no estaba preparada para esa conversación. En paralelo, el enemigo también estaba evolucionando, pero de una forma completamente distinta. Ya no intentaba responder con la misma rapidez inicial, sino con algo más peligroso a largo plazo: profundidad estratégica y resistencia prolongada. En lugar de colapsar rápidamente, empezaba a absorber los golpes, reorganizarse y extender el conflicto. Y eso transformaba completamente la dinámica de la guerra. Porque una guerra rápida favorece al más eficiente. Pero una guerra larga favorece al que resiste mejor. Y ese cambio, aunque parecía lento, era decisivo. Dentro del ejército alemán, comenzaron a aparecer señales más claras de tensión. No solo en el campo de batalla, sino también en la coordinación interna. Diferentes frentes avanzaban a ritmos distintos, creando desequilibrios difíciles de corregir. Las decisiones tomadas desde el centro ya no siempre coincidían con las necesidades reales del terreno. Pero aún así, la percepción general seguía siendo la misma: todo estaba bajo control. Y esa percepción era precisamente lo más peligroso. Porque cuando un sistema empieza a confundir movimiento con progreso, deja de reconocer cuando está perdiendo estabilidad. Mientras tanto, la guerra continuaba extendiéndose, consumiendo recursos a un ritmo cada vez más difícil de sostener. Lo que al inicio parecía una campaña rápida se estaba transformando lentamente en un conflicto de desgaste. Y el desgaste, en la historia militar, casi nunca perdona al que depende de la velocidad. En la siguiente parte, veremos cómo este desgaste comienza a encontrarse con un punto de quiebre inesperado. Donde la estrategia alemana deja de ser una ventaja, y empieza a convertirse en una carga imposible de sostener. A medida que la guerra se prolongaba, algo comenzó a cambiar de forma irreversible dentro del ejército alemán, aunque en ese momento casi nadie era capaz de verlo con claridad. No se trataba de una derrota repentina ni de un colapso evidente, sino de algo mucho más peligroso: una pérdida gradual de equilibrio entre lo que el sistema necesitaba para funcionar y lo que realmente podía sostener. En las primeras fases del conflicto, la velocidad había sido la mayor ventaja. Ataques rápidos, movimientos coordinados y una capacidad de respuesta que dejaba al enemigo desorientado. Pero esa misma velocidad, que al principio parecía una fortaleza absoluta, comenzó a convertirse en una exigencia imposible de mantener. Cada operación exigía más recursos que la anterior. Cada avance requería líneas de suministro más largas. Cada territorio conquistado aumentaba la complejidad del control militar. Y, sin embargo, la lógica interna seguía siendo la misma: seguir avanzando, no detener el impulso, mantener la presión constante. El problema es que la guerra no se adapta a la voluntad de avance, se adapta a la capacidad de sostener ese avance. Y Alemania estaba empezando a acercarse a su límite sin reconocerlo. Las rutas logísticas, que antes eran eficientes dentro de territorios más cercanos, ahora se extendían a distancias enormes, atravesando regiones difíciles de controlar completamente. El transporte de combustible se volvía cada vez más vulnerable.
Las líneas ferroviarias, esenciales para mover grandes cantidades de suministros, no siempre estaban preparadas para la velocidad y la escala del conflicto moderno. Y sin combustible, sin munición y sin refuerzos constantes, incluso las unidades más eficientes comienzan a perder su capacidad de acción. Pero dentro del alto mando, la percepción era diferente. Los informes seguían mostrando avances, y eso alimentaba la idea de que el sistema aún funcionaba correctamente. Lo que no se veía con claridad era el costo real de cada avance. Porque en la guerra, no solo importa cuánto se gana, sino cuánto se pierde para ganar. Mientras tanto, en el terreno, los soldados comenzaban a experimentar una realidad distinta a la que aparecía en los reportes oficiales. Las unidades avanzadas muchas veces operaban con menos apoyo del necesario. Las órdenes llegaban con retraso o sin la información completa del frente. Y la coordinación entre divisiones se volvía cada vez más difícil de mantener en un escenario que cambiaba constantemente. Esto generaba una tensión silenciosa, pero constante, la sensación de estar avanzando, pero al mismo tiempo perdiendo estabilidad. En paralelo, el enemigo había cambiado completamente su forma de responder. Ya no intentaba competir en velocidad ni en impacto inicial. Ahora su estrategia se basaba en algo mucho más difícil de contrarrestar, la resistencia prolongada y el desgaste sistemático. En lugar de buscar una victoria rápida, comenzaba a transformar cada avance alemán en un problema logístico. Cada kilómetro ganado significaba más líneas que proteger, más recursos que transportar, más puntos débiles que cubrir. Y así, sin necesidad de una gran victoria decisiva, el conflicto empezaba a volverse más pesado para el lado que dependía de la movilidad constante. Este cambio no fue inmediato ni evidente. De hecho, durante un tiempo, parecía que Alemania seguía controlando la situación. Pero debajo de esa apariencia, el sistema estaba entrando en una fase peligrosa, la acumulación de pequeños problemas que, por separado, no parecían críticos, pero que juntos comenzaban a formar una presión estructural enorme. Es en este tipo de guerras donde los errores no aparecen como grandes fallos, sino como pequeñas complicaciones repetidas que, con el tiempo, se vuelven imposibles de ignorar. Y aún así, el impulso continuaba. Porque detenerse no era una opción aceptable dentro de la lógica que había construido el propio sistema militar alemán. La identidad del ejército estaba profundamente ligada a la idea de movimiento constante, de superioridad táctica, de control del ritmo de la guerra. Admitir una ralentización era, en cierto modo, admitir una debilidad que no encajaba con la narrativa interna. Y cuando una estructura depende más de su imagen que de su realidad, comienza a tomar decisiones para preservar esa imagen, incluso si eso aumenta los riesgos reales. Mientras tanto, los frentes más lejanos empezaban a mostrar señales más claras de desgaste. Las distancias ya no eran un simple inconveniente logístico, sino un problema estructural. La capacidad de mantener líneas estables se volvía más difícil a medida que el territorio se expandía. Y cada nueva operación requería un esfuerzo organizativo mucho mayor que las anteriores. El resultado era una paradoja cada vez más evidente. Cuanto más avanzaba Alemania, más difícil se volvía sostener ese avance. Pero esa paradoja aún no era completamente aceptada por el alto mando. Porque aceptar esa realidad significaba reconocer que la guerra ya no era un camino de victorias rápidas, sino un conflicto de desgaste a largo plazo. Y ese cambio de perspectiva alteraba completamente la forma de tomar decisiones. Y es aquí donde la historia empieza a entrar en su fase más crítica. Porque cuando un ejército sigue aplicando la estrategia de la velocidad en un conflicto que ya exige resistencia, el choque entre ambos modelos no tarda en producir consecuencias. Consecuencias que ya no pueden ser ignoradas. En la siguiente parte, ese choque comienza a volverse visible de forma directa, y lo que antes eran señales internas empieza a transformarse en problemas reales en el campo de batalla.
A medida que el conflicto entraba en una fase más prolongada, el choque entre la estrategia alemana y la realidad del terreno se volvía cada vez más evidente. Ya no se trataba de pequeñas tensiones internas ni de problemas aislados en la logística. Ahora era el propio ritmo de la guerra el que comenzaba a romper el equilibrio que había sostenido las primeras victorias. El modelo alemán dependía de una idea central: atacar rápido, desorganizar al enemigo y evitar que pudiera reorganizarse. Pero cuando el enemigo deja de colapsar y empieza a resistir de forma sistemática, toda esa estructura pierde parte de su eficacia original. Y eso fue exactamente lo que comenzó a ocurrir. Las ofensivas seguían existiendo, pero ya no tenían el mismo efecto devastador de los primeros meses del conflicto. En muchos casos, los avances eran más lentos, más costosos y más difíciles de consolidar. El terreno conquistado requería ahora una ocupación constante, lo que obligaba a desviar recursos que antes se utilizaban exclusivamente para el ataque. Esto generaba un efecto acumulativo. Cada nuevo frente abierto no solo significaba una oportunidad de expansión, sino también una nueva carga para el sistema. Y el sistema, poco a poco, comenzaba a saturarse. En el campo de batalla, los comandantes empezaban a enfrentar una realidad cada vez más compleja. Las condiciones cambiaban con rapidez, pero la información no siempre llegaba a tiempo. Las decisiones tomadas a nivel central muchas veces no reflejaban lo que realmente estaba ocurriendo en las líneas más avanzadas. Y esa desconexión entre mando y realidad generaba errores que antes eran poco frecuentes. Pequeñas fallas en la coordinación. Retrasos en los refuerzos. Movimientos mal sincronizados. Situaciones que, individualmente, podían parecer manejables, pero que en conjunto comenzaban a debilitar la eficiencia general del ejército. Mientras tanto, el enemigo había aprendido algo fundamental: no necesitaba vencer rápidamente para ganar ventaja. Solo necesitaba prolongar el conflicto el tiempo suficiente para que el sistema contrario comenzara a desgastarse por sí mismo. Y esa estrategia, aunque menos espectacular, era mucho más efectiva a largo plazo. Cada ataque alemán ahora encontraba una respuesta más organizada. Cada avance era seguido por una resistencia más estructurada. Y cada operación se volvía más cara en términos de recursos y tiempo. Sin embargo, desde la perspectiva interna, aún existía la sensación de que la situación era controlable. Porque el sistema seguía avanzando. Y mientras haya movimiento, es fácil confundirlo con estabilidad. Pero la estabilidad real ya no era la misma que al inicio de la guerra. La estructura logística estaba cada vez más exigida. Las distancias entre los frentes se ampliaban. Y la necesidad de mantener múltiples operaciones simultáneas comenzaba a generar una presión que no siempre podía ser distribuida de manera eficiente. En este punto, el ejército alemán ya no solo luchaba contra un enemigo externo, sino contra las consecuencias acumuladas de sus propias decisiones anteriores. Cada expansión previa se convertía ahora en una obligación de mantenimiento. Cada victoria pasada exigía recursos presentes. Y ese tipo de carga no se ve en los mapas de batalla, pero define el resultado final de una guerra. A nivel estratégico, el problema más grave era que la estructura seguía diseñada para un tipo de guerra que ya estaba cambiando. El modelo de avance rápido funcionaba en escenarios cortos, decisivos y altamente móviles. Pero el conflicto había evolucionado hacia algo mucho más lento, más amplio y mucho más costoso. Y cuando una estructura no se adapta al cambio del entorno, empieza a operar en desventaja incluso cuando sigue ganando terreno. En el alto mando, sin embargo, la transición no era fácil de aceptar. La idea de abandonar la velocidad como elemento principal de la estrategia implicaba reorganizar todo el sistema de pensamiento militar. Y eso no ocurre de un día para otro, especialmente cuando las decisiones pasadas habían sido justificadas por el éxito inicial. Así,
En lugar de un cambio completo de enfoque, lo que ocurrió fue un intento de mantener el mismo modelo bajo condiciones cada vez más desfavorables. Y eso, en la práctica, solo aceleraba el desgaste. En el terreno, los soldados experimentaban directamente las consecuencias de esta presión creciente. El cansancio acumulado, la falta de rotación adecuada y la extensión de los frentes comenzaban a afectar la capacidad de respuesta. No era una caída repentina, sino una disminución progresiva de eficiencia. Y en una guerra prolongada, incluso pequeñas disminuciones de eficiencia pueden cambiar completamente el resultado final. A pesar de todo esto, la percepción general aún no era de colapso. Todavía había avances, todavía había operaciones exitosas, todavía había control en varias regiones. Pero lo que estaba cambiando no era la existencia de victorias, sino su costo. Y cuando el costo de ganar se vuelve demasiado alto, incluso las victorias empiezan a perder su valor estratégico. En la siguiente parte, esa tensión acumulada finalmente llega a un punto donde deja de ser invisible. Y lo que antes era desgaste interno comienza a transformarse en consecuencias directas en el campo de batalla, donde ya no es posible ignorar el cambio de rumbo. A estas alturas de la guerra, ya no era posible hablar de un conflicto rápido o de una serie de victorias decisivas. El escenario había cambiado por completo, aunque ese cambio no siempre fue evidente de inmediato para quienes estaban dentro del sistema. El ejército alemán seguía operando, seguía avanzando en ciertos frentes, seguía ejecutando ofensivas que en el papel parecían sólidas. Pero debajo de esa superficie, la estructura que había sostenido el ritmo inicial comenzaba a mostrar sus límites de forma cada vez más clara. La guerra ya no era un movimiento continuo de expansión. Se había convertido en un proceso de desgaste constante. Y en ese tipo de guerra, la ventaja inicial pierde valor más rápido de lo que cualquiera puede anticipar. Las distancias acumuladas durante las campañas anteriores ahora se convertían en un problema central. Mantener el control de territorios extensos exigía una cantidad de recursos que no había sido plenamente prevista en la fase inicial del conflicto. Las líneas de suministro, que ya venían bajo presión desde hacía tiempo, empezaron a volverse cada vez más frágiles. En muchos casos, no era la falta total de recursos lo que causaba el problema, sino la dificultad de hacerlos llegar a tiempo y en las condiciones necesarias. Y en la guerra moderna, el tiempo es tan importante como el material. Mientras tanto, el enemigo había consolidado su estrategia de resistencia prolongada. Ya no respondía únicamente con fuerza militar directa, sino con una combinación de defensa estructurada, reorganización constante y aprovechamiento de cada debilidad logística del avance alemán. Esto transformaba cada operación en algo mucho más costoso de lo esperado. Cada avance requería más preparación. Cada victoria exigía más esfuerzo para ser mantenida. Y cada nuevo frente abierto aumentaba la presión sobre un sistema que ya estaba operando cerca de su capacidad máxima. El punto más crítico no fue una batalla específica ni una derrota aislada. Fue la acumulación. Una acumulación silenciosa de desgaste, de sobreextensión, de decisiones tomadas bajo la lógica de un sistema que ya no correspondía con la realidad del conflicto. Y es aquí donde la historia se vuelve realmente clara. El ejército alemán no colapsó únicamente por una sola causa. No fue una única decisión, ni un único error estratégico, ni un único enemigo. Fue la combinación de todos los factores acumulados a lo largo del tiempo. La dependencia de la velocidad en una guerra que se volvió lenta. La expansión territorial en un sistema logístico que no podía sostenerla indefinidamente. La confianza inicial que impidió reconocer los primeros signos de desgaste. Y la incapacidad de cambiar el modelo estratégico con la rapidez que el conflicto exigía. Cuando todos estos elementos se juntan, el resultado no es un colapso repentino, sino una pérdida progresiva de control. Y esa es la parte más importante de toda esta historia.
Porque desde afuera, la historia de la Segunda Guerra Mundial suele contarse como una serie de grandes batallas, decisiones políticas y eventos decisivos. Pero desde dentro, la realidad fue mucho más lenta, más compleja y mucho más desgastante. Fue una guerra donde la ventaja inicial no garantizó la victoria final. Y donde la estructura que parecía más fuerte, terminó siendo la que más difícilmente pudo adaptarse. Al final, lo que ocurrió dentro del ejército alemán no fue solo una derrota militar. Fue el colapso de un modelo de guerra que dependía de condiciones que ya no existían. Y cuando esas condiciones desaparecieron, todo o resto comenzó a desmoronar. Porque en la guerra, no vence solo el más fuerte. Vence el que consigue se adaptar a tiempo. En este caso, la adaptación llegó tarde. Muy tarde.